Lo más importante de la política estadounidense y europea entre 1900 a 1939. La era progresista en los Estados Unidos. De los principales fenómenos de esta época, se centró en reformas políticas, sociales y económicas para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia del gobierno y dar más poder al pueblo. Roosevelt, el señor que estás viendo en pantalla, fue uno de los principales progresistas. Promovió el fortalecimiento de la flota naval y una política exterior más activa. Se concentró en educar al público y utilizó su poder ampliamente para mejorar la vida de la clase baja y ampliar los derechos de las mujeres. Y a pesar de su progresismo, fue un racista cuyas creencias reflejaban a los miembros de la élite de este periodo. Roosevelt pensaba que los afroamericanos eran inferiores a los ciudadanos blancos, y a pesar de que invitó a Booker T. Washington, uno de los principales filósofos de la época, a cenar en la Casa Blanca, también retiró a 160 soldados negros del servicio. La política estadounidense entre 1900 y 1920 estuvo marcada por un fuerte impulso hacia el progreso, las reformas sociales y la expansión imperialista. Estados Unidos pasó de ser una potencia con intereses nacionales aislados a una nación más involucrada en los asuntos internacionales, aunque la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial cambiarían su enfoque en la década siguiente. Sobre la Gran Depresión de 1929. La bolsa de valores se desplomó dando inicio a la Gran Depresión. La situación económica de Estados Unidos fue catastrófica con altos niveles de desempleo y pobreza. Entonces Franklin D. Roosevelt asume la presidencia en 1933 en medio de esta crisis e implementa una serie de reformas sociales y económicas conocidas como el New Deal, para aliviar la pobreza, reformar la economía y prevenir futuros colapsos económicos. Estas nuevas reformas incluyeron la creación de programas de empleo, regulación bancaria y la del seguro social. Por otro lado, en Europa las secuelas de la guerra y la crisis económica propiciaron el ascenso de dictaduras. Esta época fue marcada por 5 sucesos políticos en Europa. La primera fue la Guerra Mundial de 1914 a 1918. Europa vivió una gran guerra entre las principales potencias, Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia, entre otros. El conflicto se originó por tensiones territoriales, rivalidades y alianzas entre países. Alemania y sus aliados perdieron la guerra y tuvieron que aceptar un tratado de paz. Por otro lado estuvo la Revolución Rusa de 1917, los años 20, en donde muchos países europeos trataron de reconstruirse. En Alemania, la República de Weimar se creó como un gobierno democrático después de la caída del Imperio Alemán, pero enfrentó problemas graves como inflación y crisis económica. En los años 30 tenemos el ascenso del fascismo y el nazismo, y para finales de los años 30 fue la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Es así como en 1939 la invasión de Polonia por parte de Alemania y la Unión Soviética desencadena la Segunda Guerra Mundial.